vino don Juan Carlos, cuyas memorias, que no debería haberlos escritas, han ensombrecido todavía más la parte política de su reinado, porque hace unas loas a Franco, incluso señalando como que él está todo atado y bien atado, que en realidad era que siguiera el movimiento nacional, pues parece que él lo deriva o lo deja sugerir, que algunas de las sugerencias son peores, porque no se pueden comprobar y te emborronan tu propio pensamiento, que quería dar paso a una existencia de partidos políticos, lo fuera. Bueno, eso no es cierto, porque el espíritu del 12 de febrero, con Carlos Arias Navarro, también creó las asociaciones políticas, ¿no? En donde excluía a todos los que no eran del régimen, pero parecía que era una especie de intento de organización. Bueno, yo creo que terminó, empezó de manera muy, muy emocionante. Yo creo que esa emoción está cuestionada ahora algo por los hechos y por el momento que estamos viviendo, pero yo creo que fue algo de lo que nos debemos enorgullecer como país. Yo creo que ha sido la transición de una dictadura a una democracia más tranquila de todas las que ha habido seguramente yo creo que en el mundo prácticamente, ¿no? Porque donde sí ha habido un sistema democrático que ha sustituido a un presidente por otro, como suele ser Latinoamérica, que ya sabe mucho más, todos los presidentes prácticamente han terminado en la cárcel, ¿no? Aquí se hizo una revisión, una amnistía, y yo creo que fue necesaria, no así la última amnistía, que desde mi punto de vista fue un error muy importante contra el Estado de Derecho, pero yo creo que podemos estar satisfechos, aquí sí con luces y con sombras. Luis Javier Rodríguez Moroy. Para mí, la mitad de todo lo que has dicho. Vamos a ver. Todo final, dices, no es un principio, ha sido un final. Fue un final. Bueno, fue un final, lo cual quiere decir que fue un principio. Me alegro muchísimo de que haya sido un final. No sabíamos que iba a ser, cómo iba a ser el principio, pero supimos finalmente cómo iba a ser el final y cómo fue el final. No Terminó la dictadura, es un hecho gozoso. Naturalmente. Y nació la democracia y es un hecho mucho más gozoso todavía. O sea, la verdad es que, bueno, es que has hablado de tantas cosas, yo comparto como tú la alegría porque se terminara ese periodo que se debió de terminar muchísimo antes. Comparto la ilusión que se desarrolló a partir de ese primer momento, pero por supuesto que rechazo absolutamente que esté truncada por los hechos posteriores que fuimos viendo, etcétera, etcétera. Oscurecida. No creo que esa alegría y ese espíritu de aquel momento, aquella ilusión de aquel momento que comenzó por los políticos, que fue transmitida por el pueblo y absolutamente por la sociedad en general, salvo algunos grupúsculos que quedaban todavía sueltos por ahí, que añoraban aquella situación anterior, naturalmente porque habían sido beneficiados por ella y de ahí habían sacado pingües intereses, pero esa ilusión fue ilusión, fue un hecho realizado, hizo una transformación de la sociedad que nadie se creía, que cuando veníamos de lo anterior y precisamente gobernados por uno que fue secretario general del movimiento como Adolfo Suárez, se convirtió en un adalid del desarrollo, de la democracia, etcétera, etcétera. Lo que has dicho del rey emérito actual, en aquellos momentos que has hablado, que el franquismo, a mí la demostración de los hechos políticos de aquel rey emérito en aquellos momentos fue, y yo lo viví, yo estaba dentro del Congreso de los Diputados en el momento del golpe de Tejero, para mí fue la figura relevante con Suárez y con Carrillo, y con Gutiérrez Mellado y con otros, la figura relevante de aquellos momentos y que fue determinante para que esa democracia fuera esencial y que se lo debemos absolutamente todo, que con posterioridad incurrió en todo lo que tenemos puede ser odioso en este mundo, que es aprovecharse de las instituciones, etcétera, etcétera, es otra cuestión, pero
el hecho relevante. A Picasso, a muchísimos genios no podemos decir vamos a destruir todas sus obras porque fuera una mala persona. Y a muchísimas otras. Y a el rey emérito no podemos dejar de reconocerle lo que hizo en aquel momento por todos los deméritos que hizo con posterioridad. No has leído sus memorias. Punto. Es igual. Tú sí, No, es igual. es que yo he leído unas retenciones amplias El que haya donde dicho, salva la figura de Franco. El que haya dicho que Franco para él en los momentos en que estuvo, que fueron difíciles, volviendo del exilio y para suceder a su padre, en el momento que estuvo bajo la protección de Franco, él ha dicho que estuvo bajo la protección de Franco y que le debe y que le agradece. Punto. Y que haya podido decir en este momento, que yo creo que está absolutamente demenciado, Bueno, y que sus por eso digo que ha situaciones ensombrecido su figura. Un rey, le decía a su padre, Vamos a ver. no debe dar sus opiniones, los tiene que dar la historia. Se lo decía Ya a no su es padre. rey, ya no es rey. No, se lo decía a es su padre. un señor gagá. Se lo decía a don Juan. Es un señor que está Se lo decía don Juan, fuera de muchos su contextos. padre. Que además ha incurrido en los peores deméritos que puede incurrirse una persona que tiene la responsabilidad que tenía. Pero eso no quita para lo que hizo en aquel momento, que fue esencial. Y sobre todo, eso de las sombras de aquel momento, yo creo que sombras en aquel momento en el que todos renunciaron Que sus a lo que eran... memorias han que no hablo del ensombrecido rey, su papel. que no hablo del no rey. habla del rey. Que no hablo del rey. He mezclado Pero asuntos. todos los que, desde Carrillo, el Partido Comunista, los propios franquistas que se hicieron el harakiri tontos porque no sabían lo que estaba y luego se arrepintieron, algunos. Las fuerzas políticas de todo signo, el Partido Socialista, que era inexistente en aquel momento pero empezó a crecer, etcétera, etcétera. Todo lo que hicieron todos, las renuncias que todos tuvieron que hacer para poder llegar a aquello que llamaron concordia. Bueno, pues me parece que es estudiado en todas las universidades del mundo, que con posterioridad la cosa se fuera, como sucede en muchos procesos que son excelentes en un primer momento, pero luego empiezan a enturbiarse, pues puede ser. Pero Oye, aquel momento del que yo fui No he parte... encontrado muchas discrepancias en lo que he dicho. Bueno, pues entonces si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo estoy No he muy de encontrado. acuerdo con lo que he dicho. Además ya veis la vehemencia que pongo en ello. Decía Luis Javier Rodríguez Moroy, además, que él en ese momento... Era diputado en ese momento. Exacto. No, yo O sea, estuve... es un testigo de primera mano. ¿No? Para mí el rey en aquel momento fue, vamos, un ídolo. Lo que pasa Y es en que al este rey, momento la es sociedad una española estatua de barro para pisotearla. lo está juzgando por los últimos Naturalmente, acontecimientos. y tiene todo el derecho la sociedad de juzgarla así. Y esa figura hoy es así. Pero que no se quite lo que hizo en aquel momento. Yo te iba a preguntar, Quique Borba, y perdona, no sé Uy, si y no quiero gritar, ¿eh? indiscreción o no, que no sé si habías nacido en el 75. No. Lo Y estaba ahí sospechando. Eso es lo que íbamos a decir, Cuando, en este cuando lado de los estaba nuestra- escuchando, lo estaba Claro. sospechando. Yo sí. Yo sí, vamos, y lo van a calcular muy rápido, pero yo tenía 4 años, entonces yo recuerdo el 20 de noviembre del 75 que yo, estábamos en la tienda con mis padres porque nos dieron fiesta, para mí eso era que nos habían dado fiesta ese día, ¿no? Y recuerdo ver en las pantallas de la tienda que había al lado, que era de electrodomésticos, en todas las televisiones, incluso una televisión que puso mi padre en la tienda, viendo el funeral yo veía que había, yo no sabía que era aquello. Y ahí es donde voy, es decir, en este lado de la mesa estamos aquellos que no vivimos por aquello, es decir, la época franquista, porque yo con 4 años ya, pues salimos a un momento distinto y nuestra vida fue diferente, pero sí que quiero remarcar que en aquellos momentos o posteriormente nosotros hemos estudiado el franquismo, lo cual me parece esencial a la hora de entender toda la evolución, toda la democracia y el espíritu de consenso que desgraciadamente hoy, como dice Luis, no existe. ¿Qué supuso eso? Bueno, pues que si nosotros conocemos lo que había y que es una dictadura y cómo te pueden contar los más cercanos, quizás tus padres, quizás tus abuelos, podemos conocer cómo vivimos ahora, cómo hemos vivido. Y de ahí que la juventud tenga que saber, yo creo que lo que está sucediendo con la juventud actual es que no conoce lo que es una dictadura real y es uno de los temas que no me voy a adelantar. Eso es, pero hablando del rey emérito también, comparto con Luis que en aquel momento todos los políticos que había
fueran de izquierdas, del Partido Comunista, del partido de cualquier vertiente política, fueron capaces de hacer un consenso, de salir de la situación en la que estábamos, de llegar a la democracia, y fue el rey el que realmente lo hizo, y es un mérito que no le vamos a quitar. Eso no significa que yo creo que empañar su vida, su propia vida personal, ha sido él y solo él el que lo ha hecho. Y más es en su vida personal que en su vida política, y política me refiero a su perfil de rey, y lo que ya me parece inaudito y horrible es que pretenda empañar a su propio hijo en su posición de rey. Y a la actual reina. Es Ya, que no bueno, se ha bien, la enterado, reina es que ya no ni se te ha cuento. enterado. En este momento todavía no es consciente Bueno, alguien que dice- de su actuación. Alguien y que de su dice, actitud. porque mi Sofi no ha venido a verme a Dubái, creo que no se ha enterado absolutamente de nada. Bueno, sí. todos habíamos nacido ese 20 de No sé. noviembre de 1975, menos Titi Menos Borda, él. que es la persona que va a hablar ahora, que ¿Y además... vivías en España? Eso es, Exacto. que además Ese- va a hablar ese iba a contar. desde un... La lejanía de... Eso es. Eso iba a contar. Tuve la suerte de nacer en democracia, también en Uruguay, que salíamos de unas dictaduras en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, muy duras, muy crueles. Entonces, soy hijo de la democracia, lo puedo decir, y si bien hace muchos años que estoy en España y que obviamente conozco la historia de la dictadura franquista tremenda, me parece una excelente oportunidad para conmemorar estos 50 años, celebrar la libertad, volver a hablar de esto, porque sí veo un cambio desde que vine por primera vez en 2006, que se hablaba poco de Franco y de la gente no se solía escuchar tanto hablar de la dictadura en los lugares no politizados, ¿no? Me refiero, bueno, en lugares... había todavía como cierto, no sé, miedo o incluso algo que nos pasaba también, lo veía también, nos pasaba a nosotros en secundaria, no se llegaban a tocar ciertos temas. Lo iba a decir, ¿no? nunca se llegaba al No temario. se llegaba al temario Nunca lo llevábamos. de política contemporánea. Entonces, ese es un cambio muy, muy grande que veo hoy y que la verdad que celebro. Y me parece una excelente oportunidad. ¿Quién puede estar en contra de celebrar la libertad? ¿No? ¿Quién puede estar en contra de rememorar, de contar, de hacer pedagogía, de tener testimonios vivos, ¿no? Y de ese momento? Y así como muchas veces lo hacemos en relajación y todo, ¿no? Y pensamos lo agradecido que tenemos que estar, ¿no? De vivir en libertad y de todo lo que se consiguió en estos años, y la España que era, ¿no? La España en blanco y negro, que se suele decir, y la España que soy, ¿no? Una España pujante, potencia en Europa, que ronca fuerte en el mundo, que es faro también para Latinoamérica. La verdad que me parece un excelente motivo. Me parece genial que también se vaya haciendo en todas las comunidades, se vaya haciendo un espectáculo, un espectáculo, ¿no? Un evento, diálogo, sí. un diálogo en todas las comunidades. Y sí me preocupa el segundo tema que hablábamos. Eso es. Vamos a aportar un dato, porque el CIS realizó un sondeo entre la población española y entre todos los tramos de edades. Pero es verdad que había un dato muy significativo, y es que los jóvenes de hasta 24 años, un 21% de los jóvenes que no lo habían conocido, evidentemente no lo han conocido, afirmaban, bueno, por resumir mucho, que con Franco se vivía mejor, ¿verdad? Esa frase que hemos oído en alguna ocasión. Pero bueno, lo que venían a decir es que el modo de vida, los servicios que recibía la población era mejor en dictadura que en democracia. Yo creo que no Sin hemos sabido. conocer, sin saber cómo es posible que esos jóvenes lleguen a esa conclusión. También hay que decir una cosa, que esos jóvenes, el caldo de cultivo en cuanto a política que han mamado, que han visto en la televisión, que ven ahora en redes sociales de forma mucho más abrupta, mucho más rápida, mucho más directa al cerebro, es de jaleo, de follón, de encrespamiento, de y tú más, de barro, de poco constructivo.
y hay que reconocer también que son personas que no leen demasiado. Eso objetivamente no es así. Ningún indicador, no ya nacional. A lo mejor podemos pensar que el CIS, en este caso, parece que le prestamos más atención. A otras veces no. Yo creo que está un poco despistado, o a lo mejor no despistado, sino... No hace falta prestar atención a ese sondeo del CIS y evidentemente los jóvenes no te dirán con Franco se vivía mejor, pero sí es verdad que si uno charla con la juventud, sí ve que hay una derechización y que, yo creo que miran a ciertos partidos políticos pues con cariño y cercanía y que les gusta. Yo creo que hay una falta de formación política e ideológica y que evidentemente ellos han desprendido la política, no encuentran ningún esfuerzo en pensar, porque lo vivieron siempre en democracia, creen que la democracia es algo que viene como el pelargón a los niños. Yo creo que ya no existe el pelargón y tal. El pelargón a los niños no. Pero ahora hay un debate, yo creo que es para mí muy interesante, yo eso le presto bastante atención, que es decir, cuando uno tiene, es muy simple, muy simple. Digo muy simple porque simple lleva el simplismo, no es sencillo, sino simple. Es decir, ¿cómo yo voy a pensar en el futuro, en todas las propuestas de compromiso de futuro, si mi presente es como es? Y encima me dice que voy a tener peor que mi futuro, que mis padres, y mis hijos, que no sé dónde están, porque a lo mejor no los puedo tener, van a tener todavía peor. Eso es algo muy simple que está fundamentalmente ahora fundamentado en las ideologías de extrema derecha. Razonamientos simples para problemas complejos. Yo venía he escuchado desde las 9 de la mañana hasta que he entrado aquí el debate que estaba yendo en esto. Bueno, he oído por supuesto a Sánchez, he oído a Feijóo, he oído a Abascal, estaba oyendo ahora, estaba Rufián y tal. O sea, Abascal, no se ha levantado y ha levantado el brazo, pues porque yo qué sé, le dolería el hombro o lo que fuera, por algo así. Porque es que era total alusiones, porque el antes ese era el franquismo. Entonces, eso ahora la gente lo está comprando, porque tiene un presente. ¿Qué es lo que lleva a eso? Que los partidos tradicionales en España, como PSOE y PP, se han olvidado de eso. Y son ahora casi partidos de poder. Han olvidado a la clase media y han olvidado a quien está sufriendo. Claro que España crece al 3,5% y no sé qué así, pero ahora se ha hecho una grieta mucho más importante entre los de arriba y los de abajo. Mucho más importante. Ahora, los niveles de pobreza que hay... ¿Ha desaparecido la clase media? ¿O está desapareciendo? Se está haciendo desaparecer la clase media. La clase rica cada vez más rica, el 1% tiene el 20% del poder y el 20% de la gente tiene el 1%, que eso sí que son estadísticas. Entonces yo creo que ese es el defecto de los que ahora son partidos de poder. No digo que no ansíen el poder, vamos a ver, todo el mundo tiene que ansiar el poder, porque la única manera de llevar a cabo sus políticas es tener el poder. O sea, que ansiar el poder y permanecer en el poder no debe ser nunca ningún insulto, sino que es la obtención de un objetivo que tiene también lo tiene también el que dice tú solo quieres estar en el poder porque quiere estar él. Entonces yo creo que esa parte es sociológicamente e ideológicamente la que se ha abandonado. Y eso nos va a costar mucho, porque 21% considera que esto, pero de 18 a 44 años, el voto declarado es Vox. Y esa gente de 18 años que va a empezar a votar ahora, anda que no tiene elecciones para seguir votando como no sea, digamos, reconvertido. En estos momentos, en España, por todo lo que también se está haciendo, yo creo que el concepto de democracia, que nos olvidamos que somos un Estado social, porque lo social es el objetivo y la democracia es el instrumento. Entonces nos hemos olvidado, ahora vamos a la democracia, pero también Hitler llegó democráticamente en el año 33 a ser Führer. Pero nos hemos olvidado de lo social. Y aquí eso tiene mucha culpa los partidos de izquierda. Y luego también los partidos de derecha, sin citar a ninguno, como no he hecho tampoco la izquierda, es que no se dan cuenta de que o hay una política social importante en la que está basada en los impuestos, en la progresividad fiscal, o no salimos de esta. O salimos con demasiadas tiritas cuando no con vendas en la cabeza.
Bueno, podéis hablar del resto también, ¿eh? Esto también pasa, ¿no? Pienso que cuando, hay- cuando modera Carlos, entiendo, y está José María, ¿no? Está José Mari y Sí. bueno, yo también soy Yo acumulador pienso a que veces. hay dos cosas. Una es lo que yo hablaba antes. Creo que la gente más joven, quizás si le decimos en la época de la dictadura qué derechos que tienes ahora no se podía, no tendrías o no, creo que no sabrían decirlos. Esa es la primera. Creo que no saben vivir en dictadura porque han vivido en democracia, con lo cual no saben aquello de lo que se les va a privar. Pero yo creo que ahora mismo esto corresponde a la situación en la que estamos viviendo. Es decir, ahora mismo tenemos un gobierno de coalición que tiende a la izquierda, muy a la izquierda, por estar Podemos en la coalición, y la gente está muy descontenta con la situación, porque de hecho, si estamos escuchando el debate, a mí me encanta escuchar debates políticos, pero ahora no me gusta escucharlos porque no son debates políticos. No hay un debate con una finalidad que hable precisamente a la población que los hemos colocado en el Congreso de los Diputados y ya me da igual quién sea. Es decir, que toda la gente, ya nadie ve debates políticos y se van al TikTok, se van a lo que hablaba Marta antes. Por lo tanto, ahora mismo el descontento, si estos están aquí y estamos viendo todo lo que hay, casos de corrupción, presunta corrupción, casos de, bueno, tenemos al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, ¿qué vamos a decir? O sentado en el otro lado. Quiero decir, ahora mismo, ¿hacia dónde van la juventud? Hacia el lado extremo. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista efectivamente se está olvidando que la juventud y no la juventud se están yendo hasta la extrema derecha y hacia la extrema izquierda, porque aquellos que van en contra de la extrema derecha se van a la extrema izquierda. Hay mucha juventud que precisamente va contra aquello. Pasa por debajo. Que pasa, efectivamente. Los Con lo extremos se cual, tocan. eso es. ¿Qué estamos teniendo? Radicalización. No tenemos el famoso espíritu de consenso, ni existe ningún partido que pueda ir un poco hacia algo que podamos considerar un centro derecha, Claro. un centro izquierda, donde alguien pueda bandear. No, ahora mismo ya está todo focalizado en los dos lados. Sí, sí. Y la gente está descontenta. Con lo cual, evidentemente, radicaliza a la población, pero insisto, creo que hay determinados jóvenes a los que no hemos sabido contarles quizás la historia o contarles precisamente cómo se vivía en aquellos momentos, y hay muchos jóvenes atacados pensando, y voy a poner un ejemplo, que el feminismo es contramasculino y no que el feminismo es igualdad entre lo femenino y lo masculino, y se sienten atacados y van hacia la radicalización de la misma. Algún feminismo se ha encargado también, de eso. Totalmente, claro, por eso digo que no lo hemos contado bien y que hay determinadas ramas que lo están contando mal. Claro. Y eso Yo que no está sé si haciendo, todavía radicalizar tenemos tiempo y ahora asustar para a la reconvertir gente, eso que está a diciendo aquellos, ella. a aquellos Yo chicos creo que el jóvenes tiempo está que están terminando, ¿eh? asustados con determinados temas que no debieran estar asustados, sino que se debieran contar y explicar correctamente. Correcto. Falta Quique como Borba, todo. le voy a dar la palabra, porque si no hablar aquí bien la juventud... o llegar. Hay unos datos, el dato del 20%. Y con él vamos a acabar, ¿eh? Y El luego dato, continuamos. el dato del 20%, del 21% que cree que los años de la dictadura son mejores, o que con Franco se vivía mejor, ¿no? La simplificación de la pregunta es muy llamativo. Está muy... animo a que se haga el doble clic sobre ese dato, porque sí es cierto, muestra a nivel etario que los jóvenes que no vivieron la dictadura se vuelcan, digamos, sobre esto, pero también el tema de los partidos políticos es muy llamativo, ¿vale? El 100% de la gente que dijo, o sea, que recuerda, que en la encuesta dice haber votado al PP, del 100% el 30% está también con esa idea, y del 100% de Vox el 60%. Pero me parece súper interesante, más allá de ese dato, de ese 21%, la siguiente pregunta inmediata que hace el CIS, que es si cree que el régimen democrático es mejor o peor que la dictadura. Y ahí se repite, el 64% dice que es mejor y el 18% dice que es peor. Con algo similar. Y entonces esto habla justamente jóvenes que no vivieron la dictadura, que se manifiestan, ¿no? Habla de esta erosión que está sufriendo la democracia, que se refuerza de nuevo en las siguientes preguntas, que hablan de los principales problemas que tiene la población. Si bien vivienda está en el top, cuando compilamos los problemas políticos que dice la gente, el descontento con el gobierno, problemas con los partidos políticos, los malos políticos, corrupción y demás, eso engloba un 30%. O sea,
3 de cada 10 personas creen que esos son los principales problemas que tiene España. Entonces estamos hablando de una falta de eficacia de la democracia. O sea, la gente está viendo, o parecería, que la democracia no le está solucionando los problemas. Y ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tienen que estar todos los partidos, al menos los partidos de gobierno, atentos y trabajando. Porque si no trabajamos sobre la eficacia, si no resolvemos los problemas de la sociedad, obviamente la gente va a preferir otras alternativas. O le das juego o rompe la baraja. Necesito un segundito. Ay, necesita un segundito, Luis Javier, por Bueno, favor, ¿cómo te lo vamos a negar? Que igual no es un segundito. Bueno, pero va a ser un minuto seguro. Sobre los jóvenes y la educación política, yo no he intervenido. Me he quedado un poquito antes. Pero bueno, habéis hablado de que ha habido falta de información de lo que ha sido el franquismo. Os voy a decir una cosa porque yo tengo una generación bastante anterior. En mis tiempos, cuando estudiábamos, la historia se detenía a principio de siglo. Nosotros no contemplamos la Primera o la Segunda República en absoluto, ni se habló ni sabíamos lo que era. Yo me aprendí de memoria Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Castelar, los presidentes de la... y es todo lo que sabía absolutamente. Y hay una carencia absoluta de información política en este país que se ha ido transmitiendo. Entonces, no está explicado aquel periodo, no está explicado este. Cuando se habla de memoria histórica, se podían poner placas y se deben de poner, y la memoria debe de ser, porque la memoria debe de restablecerse, y con Franco lo que se hizo son cruces de los caídos durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, y ensalzamiento de algunas solas parte de la historia que había vivido España. Pero también habría que poner indicaciones de aquí fue quemado este convento, o aquí... Hubo muchas cosas en la historia de España que no están explicadas por ningún lado, y no nos lo han explicado. Y lo de los jóvenes, yo no pienso que la reflexión sea prefieren la dictadura, prefieren que están pensando que la inmigración les está quitando puestos de trabajo, están pensando que la sanidad va para unos muchísimo mejor que para otros, está pensando en muchas cosas que en el franquismo no existían, porque no existía esta inmigración, están pensando en esas cosas y están correlacionándolas con el franquismo, pero me da la impresión de que no es eso. Lo que la juventud tiene es una inquietud por los problemas actuales que son de esta sociedad actual y que desde luego no están atacados, y que hasta el día en el que el PSOE y el PP se junten y digan venga, vamos a poner orden en todo esto, esto no se va a poder solucionar. Pues sí, señor. Luis Javier Rodríguez Moroy, estaba bien merecido ese minuto. Los sí, jóvenes están descontentos con el no servicio que les prestan las administraciones nacional, autonómica, local y el precio los de la vivienda, entes que dependen de ellos, y la vivienda y la sanidad. Y no se manifiestan en las calles, pero sí se manifiestan de otro modo. Paramos unos minutitos, señores, y a la vuelta vamos a hablar pues, de una chapuza, lo vamos a decir así, en la que también han tenido mano hoy en acción varias administraciones, y es la chapuza ferroviaria, que esta tierra pues, que no tiene tren ni parece que lo vaya a tener hasta ahora. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Grúas González.
Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante Cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Vuelve la Jornada del Ibérico. El jueves 20 de noviembre a las 8:30 de la tarde, ven al restaurante Chevico para disfrutar de cata, show cooking y una deliciosa cena. Las plazas son limitadas, no te quedes sin la tuya. Pues aquí seguimos hablando de política, de avances de esta tierra rica, próspera, pero que no tiene tren, que los sucesivos gobiernos y administraciones de cualquier color político, PP aquí, PSOE allá, PP aquí, no han conseguido que esta tierra pinte absolutamente nada en materia ferroviaria. Así que llegados a este momento, y lo estaban comentando algunos tertulianos que nos acompañan, es que uno casi no puede ir en tren a Madrid de una forma que encaje en los horarios de la vida de una persona normal que quiere venir a pasar el fin de semana a La Rioja y volver a Madrid, que quiere hacer una conexión o que estudia en la Complutense o que simplemente quiere disfrutar de su vida. Y en ello estamos tirándonos los trastos a la cabeza. La última noticia, si no me equivoco y me vais a corregir, es que se ha descartado un proyecto que parecía consensuado aquí en el año 2021, que ahora hay 3 alternativas, que se están debatiendo en Madrid, que La Rioja de nuevo le tira los trastos a la cabeza al gobierno central y que mientras tanto, pues si probamos a meternos en renfe.com, que la app y la web tampoco es que sea una auténtica maravilla, pero que no van a encontrar muchas frecuencias, ni a Madrid, ni a Barcelona. Zaragoza es nuestro enlace al mundo exterior, pero bueno, pruébenlo. Cojan un tren a Zaragoza y luego ya vienen y nos lo cuentan. Ese es el panorama, un poco, si quieren, distorsionado irónicamente, es decir, exagerado, porque uno puede tomar trenes a otros puntos de España, pero tiene que armarse de paciencia y barato tampoco va a ser. Bueno, yo, por arrancar nuevamente, y está grabado en esta misma televisión, y el programa ¿cuánto tiempo lleva?
Unos cuantos años. 6 o 7 años. Desde el 19, a lo mejor más. 20. Bastantes sí. años, como dice la ministra de cuándo van a presentar. Antes de la pandemia, Un desde poquito. luego. Sí. No, muchísimo antes. Enseguida. Porque nos conectábamos Yo por creo radio. que desde el Conectábamos desde 16, casa. o sea, 9 años, ¿no? Bueno, esto como tertulia, siempre. Por eso, ha, no. ha podido Ha ido cambiar cambiando. su Sí, no, antes nombre. era la lupa, sí, no, pero Sí. me refiero que este modelo de debate, con el cambio a más que palabras, antes se llamaba la lupa y tal, yo siempre dije, pero no era porque lo deseara, que a La Rioja no va a venir nunca el AVE. Bueno, Ahí no en la digas Bella eso. hemos llegado a hablar de, de velocidad alta. Cuando se empezó esto en Europa, yo entonces estaba en Televisión Española, hacía información de Europa, y viajaba mucho a los países, Bruselas, a Bélgica, bueno, tal, había alta velocidad y velocidad Sí, velocidad, media. sí. Entonces, como eso sonaba, dijeron, unificamos, más de 300, menos de 300. Yo siempre dije que la solución, Logroño es lo que es. 360.000 habitantes ahora, me parece que ha sido la última cifra de ayer. Acabamos de subir, sí, de Sí, habitantes. Bueno, ha Logroño, subido. La Rioja. Sí, Eso. La Rioja entera, tal. Si La Rioja, en aquel tiempo, en lugar de que a los políticos se les hubiera echado el pecho diciendo que íbamos a tener AVE y quisimos tener avión, aeropuerto, y fue un fallo de decisiones, pues ahora hubiéramos podido pelear con una lanzadera que va a 220, 230, Logroño-Zaragoza, y que te permite llegar a Madrid en 2 horas 10. Huesca tiene 50.000 habitantes, 51.000. Y tiene una lanzadera a Zaragoza que te coloca de Huesca en 2 horas y 10 en Madrid. Aquí hemos querido tener, vamos a ver, la configuración geográfica y de la vía, esta configuración turística, porque te enseña perfectamente el magnífico paisaje de La Rioja. Pero meter por ahí un tren a 220 es terminar en el río. La solución de Pancorbo yo creo que era la más racional desde el punto de vista de comunicación. Que es la que se había Lo pactado que yo no en sé el es, 2021. bueno, claro, yo sí que sé, es que la orografía también aquí es un poco traicionera, En el año entonces valía 21. casi 800 millones de euros, porque hay que hacer muchos viaductos, todo lo que fuera. Pero el tren es una opción para el futuro, no para el presente. Bueno, pero... Termino. ¿Qué vas a terminar? Termino. Si hubiéramos optado por eso hubiera sido mejor. Y desde luego, Estoy de acuerdo contigo, el avión, María. el AVE no va a venir. Y el aeropuerto nadie lo va a declarar de interés. Que el AVE Porque no va a es que son venir a esta 11.000 tierra, creo personas, que es algo de lo que 11.000 ya personas está. al año. Me parece perfecto lo de las lanzaderas y yo creo que esa es la solución para Logroño. Pero Gracias. pero la vía ferroviaria yo creo que no tiene por qué o no debería de tener por qué tratarse de Logroño. El tránsito natural del Mediterráneo al Cantábrico es a través del Ebro y por lo tanto por La Rioja. El trazado nuevo no es por Logroño o no es Logroño, o no se trata de dar servicio a la ciudad de Logroño, que sería importantísimo, pero es el trazado natural. Todo lo que ha costado hacer la vía vasca, la Y, etcétera, etcétera, es trazados nuevos que han costado una fortuna. Pues también se podría haber hecho, y manteniendo esos trazados, pero también se podría haber hecho el trazado más rápido para unir el Cantábrico. Tiene que ser también nuevo. El Cantábrico. Porque el AVE no va por el No. actual. Un trazado como el que ahora se está barajando. Con eso hubiera sido la comunicación perfecta para España en general y para La Rioja y Logroño en particular. Y con todo eso, decir que respecto de los tratados actuales, porque hay que ponerse ya en el presente, que fuimos desechados y orillados porque la potencia del País Vasco se impuso absolutamente, y Navarra se impuso absolutamente, pero el desechar el trazado que se había planteado, la razón ha sido que no afectara ambientalmente a los viñedos, pero no se ha añadido que a los viñedos alaveses. Pero, pues Pero la de mira, Pancorbo no era eso, Pero es Luis así. Javier, Es así. lo de Una ahora, vez más. esos 3 trazados. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar unas declaraciones que ponen un poco en contexto esto que está hablando Luis Javier, que es que cuando la política... Bueno, es que la política nunca deja de estar ahí y los intereses de determinados territorios y los votos que llevan aparejados. Vamos a escucharlo.
Y en este caso hay 3 opciones que pasan a la siguiente fase, vamos a decirlo así, que es la de estudio informativo. Vamos a ir más al detalle de cuál de esas 3 opciones que pasan esa criba es la mejor para La Rioja, en donde por supuesto tendrá un peso importante el ahorro de tiempos, que es lo que creo que a todos los riojanos nos preocupa. Que lo que sí que es importante es que lo que hemos podido ver en la documentación, que como línea roja se establezca el no afectar en este sentido a los viñedos de País Vasco en Rioja Alavesa y no se haga referencia a La Rioja, nos parece insultante y sangrante y por lo tanto vamos a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Creemos que las infraestructuras son importantes, pero que hay que dialogar con el territorio. Esto no puede ser como ha ocurrido en Rincón de Soto, de que se hagan las obras sin contar con la comunidad autónoma afectada ni tampoco con el territorio. Por lo tanto, hagamos de algo que tiene que ser positivo, pues que realmente sea positivo y ahí sí que van a encontrar al Gobierno de La Rioja. La Rioja, en ese sentido, el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, pues tiene un déficit notorio en infraestructuras que lastra la competitividad de una comunidad llena de oportunidades como La Rioja y, por lo tanto, pues es un tema que hay que abordarlo con inmediatez, porque no olvidemos que vuelven a hablar en este documento del horizonte 2050, ¿no? Por lo tanto, creemos que todo tiene que ser mucho más ágil, pero a su vez, cuando hable de 2050, por lo menos que se hagan las cosas con consenso y de forma planificada. Así que, pues, tanto en materia ferroviaria como en materia de la AP68, que es un frente importante, o el propio aeropuerto, el Gobierno de La Rioja tiende la mano, pero va a ser reivindicativo en defensa de los intereses de todos los riojanos. Bueno, pues para el contexto que decía José María, que nunca se olvida de que ha sido periodista, la primera era Beatriz Arraiz, que es delegada del Gobierno en esta comunidad, digamos que representa al Gobierno central, para que nos entiendan, al Gobierno de Pedro Sánchez, y el segundo era Daniel Osés, que es consejero del Gobierno de La Rioja, es consejero de política local y que defiende los intereses de esta tierra gobernada por el Partido Popular. Que no hacía falta ponerle apellidos políticos, PSOE, PP, pero nunca viene de más, nunca viene mal. Claro que hacía falta. Bueno, ya lo digo un poco irónicamente también. Yo creo que por las declaraciones se veía. Se veía un poco, ¿verdad? Se intuía, por si acaso. Lo del eje cantábrico-mediterráneo, que suena muy bien, pues yo creo que es una concepción bastante antigua de la economía. En estos momentos lo que hay que hacer es conectarse con Europa. Por eso, ese eje que es natural para carretas y burros, ha sido superado por el Ferromed, que es el que trata de conectar Cartagena, que es una potencia de Repsol, Valencia, que tiene automóviles, Barcelona, que tiene automóviles, y todo el turismo. Pues díselo a los de Extremadura. Espera. Van a conectarse. Espera. Conectar, ¿cuánta gente va de Cantabria a Valencia en tren? No lo sé. Porque no lo hay. Porque no hay. Pero es uno de los medios mejores para viajar. Claro. Mira Italia, pero cómo si se comunica de norte a sur. Si son las mercancías también, que la gente todavía piensa que por el AVE pueden ir mercancías y no van mercancías. Que no es por el AVE, pero por esa vía pueden comunicarse otros trenes. ¿Por qué ahora la Unión Europea ha dicho París-Lisboa? O sea, hay que conectarse con el centro de Europa, que es donde están los que tienen pasta más que nosotros, los que compran más que nosotros, y nunca se va a perder. José María, pues yo prefiero que me comunique con Madrid primero, a los de Logroño. Además, sí, me parece muy bien todo eso, pero vamos, me parece que Logroño tiene 150.000 habitantes. Pero que no podemos estar como estamos, que no podemos estar así. Mira, las vías férreas se han determinado, y lo hizo Praxedes Mateo Sagasta, que era ingeniero y hizo el proyecto. ¿Y dónde se han situado y ha ido el perfeccionamiento de las vías? Pues mira, Vigo, ¿pero por qué Vigo? Vigo es un gran puerto y tiene la Citroën. ¿Por qué Zaragoza? Porque bendito el lugar en el que los romanos se pusieron en Zaragoza, que conecta Madrid con Barcelona en un plis-plas. Logroño, como Pamplona, lo que pasa es que en Pamplona, independientemente de la fiscalidad, no ha habido un interés proclamado de unir a Navarra cada vez más con el País Vasco, porque sigue siendo el nacionalismo el intento de que Navarra forme parte del País Vasco. Esa es una vertiente. También en Navarra hay un debate con esto terrible. ¿Qué es lo que está impidiendo Navarra? Lo digo como un elemento distorsionador. ¿Qué es lo que está impidiendo Navarra que se lleve a cabo de manera relativamente rápida? Las infraestructuras son lentas siempre. Que el tren AVE vaya rápido por Navarra. Toda la zona norte y noroeste de Navarra, cuyos alcaldes son de EH Bildu.
O sea que hay unos elementos políticos Bueno, pues, favorables estamos unos y hablando. contra nosotros, pero la economía nos dicen que hay que salir por Irún, se está hablando de Canfrán. Pero que Tú estamos pero tú hablando de mismo lo Logroño. estás diciendo. Que yo quiero hablar de Logroño, De José Logroño, María. pero bueno, y Logroño pero- está pero- totalmente pero hay- aislado. ¿Sabes cuántos millones Yo quiero hablar de Logroño. ¿Sabes cuántos millones exporta Logroño fuera de la Pero que me da igual, millones? que vivimos en Logroño Solo y que yo 500 tengo millones de y que euros. yo tengo que tener comunicación con Madrid, que es la capital. Y yo quiero tener comunicación. A ver. Hablamos de los estudiantes, hablamos de mi A profesión. 220 irías. Hablamos de mi profesión. 220 está hablamos- muy bien, ¿no? No, yo solo sé que ahora mismo Probablemente Laura se conformaría con una lanzadera me Zaragoza y conformaría con una estar... lanzadera, eso es. me Claro conformaría que se con conformaría, determinadas pero ¿cómo como no? se ha ido Pero lo si se máximo. está haciendo la comunicación por Granada y Almería, que la lógica nos dice, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene eso para ir a Irún, para ir a Europa y para tal? Porque Y se la- sale y- por y la- y se la sale por la Rioja- frontera francesa por Gerona, que es todo el Ferromed, y porque ahí está Pero que para Valencia, eso el tengo Puerto que llegar a Valencia. algún sitio. No, o sea, pues yo sí. tengo que llegar a algún sitio, tengo que salir de Logroño y tengo que salir a algún sitio, me da igual para coger un avión en Madrid. Pero Te lo ¿por voy qué se a ha poner. pedido a 350? Vamos a ver si es que me cuesta Mira, más llegar a Madrid que 220. coger No luego tiene un avión a ninguna cualquier lógica y sitio. entiendo que en algún momento algún administrador público dirá, bueno, ya se Ya han está acabado bien, estos claro. 40, 50 años Ya inoperativos. No, Ahora que 220. Vamos a ver. No, 220 no es el pensamos doble, lo ¿o no? suficiente y tenemos Es el la doble ma- de lo y que nos tenemos- dejan conducir, y ¿eh? tenemos la mala pata de tener al lado a Navarra y al País Pero Vasco bueno, que yo he van sacado- a absorber he absolutamente sacado una todas las- conclusión positiva de lo que ha dicho José María, que es que ahora que el turismo está fagocitando absolutamente cualquier Totalmente. ciudad y la está convirtiendo, y ese es el siguiente tema del que vamos a hablar, cuando hable Quique, que me lo tenéis acogotado, el hombre escucha No muy se abre bien, paso. que te miro y escuchas muy bien, que el turismo está invadiendo por completo las ciudades que parecen parques de atracciones, pues oye, esa es nuestra baza, Pero que es como que- no se puede llegar aquí demasiado bien, Vuelvo pues a repetir. todavía no Marta, tenemos que lo hordas y hablábamos. hordas de turismo como otras ciudades. Marta, que lo Tenemos, hablábamos en el descanso. Vamos a ver, si yo tengo un tren que me sale a las 7 de la tarde de Logroño y me llega a Madrid a las 10:30, que son 3 horas y media, que ya es. Pero bueno, Demasiado. salgo a las 7 de la tarde, oye, he aprovechado el fin de semana completo, me he venido el viernes por la tarde en el tren y me vuelvo en el tren de las 7 de la tarde. No, ese me lo han quitado, ese ya me lo han quitado. Y me han puesto uno a las 4 de la tarde que ahora sale un día sí y otro no porque estamos arreglando la catenaria. Y que con suerte llega a las 8 y pico de la tarde. Que todavía son 4 horas y pico el día a que través llega. de Miranda el día que llega. Pero que además no solo eso, es que ya no es solo eso, que es lo que hablaba yo también antes. Si tú llamas a Renfe, el Alvia no entra en los descuentos, solo entra el AVE. Es decir, el Alvia es de larga distancia, pero no entra en los bonos de descuento del AVE. Con lo cual, ya nada, ni te quiero contar si me quiero ir a Bilbao o a Santander, que también he hablado. A Santander en tren te puede costar 6 horas directamente. El autobús, 4. Y esto ya... Pero es que tenemos unos estudiantes de Zaragoza que se llenan el pecho aquí todo el mundo con que van gratis a Zaragoza, y es el denominado, y lo digo otra vez y lo he dicho 100 veces aquí, tren chispita, donde o los dejan tirados a mitad camino y los llevan en autobús, y con suerte cuando salen por la tarde el domingo llegan a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana o a las 2 a Zaragoza, o cuando tienen que venir los viernes salen a las 11 de la noche de Zaragoza. Una auténtica vergüenza. ¿Y qué pasa? Que tú llamas a Renfe y como es gratis no se puede protestar. Pues ahí están nuestros estudiantes de Zaragoza, en el tren chispita. Nuestros estudiantes de Un Madrid tren no pueden turístico, venir porque paran todos los y la gente municipios y que te aprendes viene... la geografía de La Rioja porque paran todos Eso los es, municipios. y la gente de fin de semana que Sí, viene a eso Madrid es, tampoco, eso es. porque el avión, ahora resulta que teníamos un avión que en 3 cuartitos de hora venía y ahora nos cuesta, o sea, en lugar de cambiarnos por un avión que sea un poco más moderno, ahora le cuesta hora y pico. Y no solo le cuesta hora y pico, es que ahora es todavía más caro que lo que suponía hace 2 años. ¿Pero tiene más plazas? ¿No tienes ¿Vacías? plazos? Y entonces, ¿qué te queda? Los autobuses a Madrid, Qué que maldad. con suerte llegas con 4 horas y media. Por eso Y ahora José ya María, que al te margen de la economía No, mundial yo- y yo- ¿qué es europea, esto? Yo lloro, está pidiendo, lloro, casi lloro. está Y si hay una mendigando. manifestación, yo me pondré a llevar pancarta de que la Que situación hable, actual... que hable. Ahora, de que que la hable ya. situación actual, termino, de la que la situación actual de La Rioja es insoportable. Ya. Vamos a pedir algo que nos lo den, porque el AVE no lo van a dar. Pero si nos dan el de Miranda y nos quitan el de las 7 de la tarde de Madrid, adiós, apague, vámonos. Bien, Quique Borba. Venga, Me parece, claro, hay como varios temas. ¿Y la palabra Dan? Por un lado, Sí, No la Dan, quiero. Dan.
No. Me parece que se tratan de varios temas. Conseguimos. Y Eso ya es más difícil. obviamente no soy experto ni ingeniero ni nada por dónde debe de ir el tren. Sabrán los técnicos por dónde tendrá que ir y obviamente estas infraestructuras demoran muchos años y aparte hay muchas trabas burocráticas, hay muchos... recuerden que esto es informe de viabilidad, después impacto ambiental, después las licitaciones de construcción. O sea, esto es largo. Hay túneles, ahora viaductos y demás. ¿Que es una buena noticia que se esté avanzando? Me parece que sí. Que es que por lo menos se vayan dando pasos de acá al 2030, al 2050, me parece que sí. Que La Rioja tiene una deficiencia en infraestructuras y en su conexión, creo que lo compartimos al menos todos los que vivimos, ¿no? ¿Qué me está faltando? Y ahí entro un poco más en mi materia. Me está faltando más diálogo político, me está faltando más horas de despacho, más viajes a Madrid y de Madrid a La Rioja. Me estoy echando en falta un poco eso. ¿En qué, no? Pero bueno, vendrán en coche, me imagino. Cuando vienen a pura cepa dicen, ¿cuánto cuesta llegar? Y leía la entrevista de Juan Carlos Verdonces en La Rioja, que le hacía al consejero Cés, y era mucho esto, ¿no? Más allá de la excelente entrevista que le hace, veo como muchos balones fuera, ¿no? Y hay cosas que me parecía que había temas que estaban ya pactados, que es educación, sanidad, infraestructuras, deberían ser temas de Estado para La Rioja, que nada, estamos todos en el mismo barco, para todo, ¿no? El país. Para todo el país, pero bueno, hablando de aquí, ¿no? Y me parece eso, que falta todavía mucho trabajar el diálogo, falta mucho trabajar esto de conseguir, lo leí en 22 páginas, no me lo pasaron, no me responden, me suspenden una entrevista o un encuentro, del otro lado lo mismo, si no quieren los trenes te los quito. A ver, paremos un poco la pelota y trabajemos todos por La Rioja para que la ciudadanía esté más conectada, para que los jóvenes puedan ir y tengan a estudiar y tengan mejor futuro, para que tengamos más turistas, que a mí me gustan igual los turistas. Más allá de que la Laurel está en paz más colapsada, me gustan los turistas, me gustan. Según qué turistas, seguro. Entonces, me está faltando un poco eso, ¿no? Un poco que lo extraño. Me parecía que en el 21 había un poquito más de voluntad, ¿no? Cuando hicieron aquel pacto, que rememoraba otro pacto anterior de infraestructuras, que se había hecho. Volvemos a lo mismo, había otras condiciones políticas. Pero, exacto. Estábamos en la misma sintonía. Que eran dos gobiernos del mismo color político, quieres decir, que era PSOE. Todos firmaron lo mismo. Claro, pero firmaron todos, sí, pero sí que había, yo creo que en lo que está hablando es que no había ningún problema en ir a hablar a Madrid y en desplazarse a Madrid. Y quizás ahora no se desplazan tanto a Madrid por eso. Eso es. Claro. Los de aquí no se van para allá a pedir o a demandar. Es lo que está diciendo él. Los despachos donde se consigue la cosa. Eso no debe ser si yo no me desplazo para una infraestructura, porque una infraestructura tarda 20 o 30 años y puede haber cambios políticos de todo tipo. O sea, tiene que ser, como muy bien dice Quique, un pacto de Estado, pero un pacto de Estado realista. Realista, no pidamos el Barajas 2 en el Logroño, no pidamos. Yo creo que ya nadie aspira a eso. El AVE tiene muchas deficiencias. ¿Tú has viajado alguna vez en AVE por la noche? Yo no. ¿Alguien ha bajado de aquí en AVE por la noche? Es que no hay AVE por la noche. Es que no hay AVE por la noche. Porque todas las noches 300 personas desde Barcelona van a Zaragoza y de Madrid van repasando la vía. Y por el AVE no van mercancías. No van mercancías. Por la vía sí. No, por la vía no van mercancías. Las maletas como mercancías. No, por la vía del AVE no van mercancías. Las afecciones que tienen las vías tienen que tener no puede superar los 3 milímetros de ascenso. 1,8 kilómetros para las curvas, porque si no se salen.
Y por la vía del AVE no van más que el peso del AVE. No metas miedo del AVE. No, Ya no voy a subirme al AVE. Por el AVE, por la vía del AVE no van mercancías. Bueno, crearemos desde Alemania, aquí tú que conoces bien, la tienes un plataforma amigo, lanzadera a Zaragoza. Tienes el Rin, tú conoces bien Alemania, el Rin. Al lado que tienes tren, por un lado y por otro. Al lado que tienes autopista o autovía. Aquí... Y que en Italia también habrá viñedos y no ha pasado nada por hacer un AVE Pero si el maravilloso problema de no arriba son los abajo. viñedos. El problema es la voluntad, el diálogo, Sí, como pero dice al final Quique, siempre acabamos en y la luego misma. buscar una realidad. El AVE es imposible meterlo ni de Castejón a Logroño, siempre se mete Una mal. lanzadera. Es Yo que me la conformo como los la de Huesca. orografía es así. Yo como los de Huesca, una lanzadera. me Claro. conformo. Bueno, yo he viajado, yo tengo familiares. Una hacia un lado y otra Mi hacia el hijo- otro, porque luego hay que conectar también por el otro lado. Mi hijo vive en Huesca, por eso lo conozco. Y te pones, son 70 kilómetros y te coloca, hace una sola parada. Porque aquí la gente piensa que va a parar en Alfaro, en Calahorra. No, lo que faltaba ya. Ah, y los de Calahorra no tienen derecho, pues los de Logroño sí. Hombre, porque no se ha educado la mentalidad de las infraestructuras. Los de Alfaro piensan, hubo un estudio para ver si lo declaraban de interés público y salían, yo se lo decía mucho a Luis Alegre, el recordado y muy amigo Luis Alegre, decía, pero si en Alfaro, según la estadística, se montan alfareño y medio. Si es que, elija usted, la de arriba o la de abajo, ¿qué se montan? ¿Las paticas o la cabeza? Al día. Es que la realidad, los políticos se han llenado de, los políticos riojanos, todos, sí. se han llenado de, queremos, mire, vaya usted a lo que de verdad puede sacar, dialogue, póngase de acuerdo con esto, porque a bailar con la chica, con la rubia del baile, cuando éramos jóvenes todos nos apuntábamos. Ya, pero es que no había rubias suficientes. Alguno tenía que bailar con la morena. Y no esto es una cuestión, esto es una cuestión de elección, no es una cuestión machista, ¿no? Entonces, si te quieres aquí, si eres rubia, La rubia del baile bailaba con quien le daba la gana. A ver qué nos está siempre rubias y morenas. Vamos a ver. Vamos a volver a las vías del tren, por favor. Las mujeres siempre eligen, y me parece bien. Siempre claro que la canción de Sabina, ¿no? Que cómo odio cuando esto, porque la mujer que me gusta nunca va conmigo, sino que va con otro, ¿no? O sea, hay que conseguir, como dice Quique, diálogo, bajarse la pena, dejarse también en un momento determinado de la política que te marca el partido, que no son los intereses Eso es concretos de la imposible, Rioja. José María, en los tiempos que corren. Hoy en día es Eso es imposible. Y hasta imposible. que se siente... Pues que venga un paje coge, un paje, o que venga un, yo qué sé. Si no, porque estamos somos muy ¿no os pocos dais cuenta? habitantes, en realidad, ¿no? Claro, Ese ¿no os dais es cuenta que siempre que sacamos esto estamos en un permanente lamento? Absolutamente, sí. Así que vamos a cambiar No de hemos tema. mejorado, ¿eh? Yo llevo desde el 16 aquí. Imponte. Nada, me quedan 3 minutos, me voy a imponer poco en estos 3 minutos. No, que hoy publica el Boletín Oficial de La Rioja la nueva ordenanza de terrazas y ese es el último, y además lo vamos a hacer en 3 minutos. A José María le voy a dejar el último para pegarle el tajo, si os parece, ¿vale? Y os puedo ceder, porque seguro que coincidiré con... No, bueno, que es muy difícil. Sí, no, que sí. a Conrado Escobar, actual alcalde de Logroño, le dicen que es muy tibio y que quiere contentar a terrazas y vecinos y que eso es absolutamente imposible. Entonces lo que se ha hecho es, bueno, intentar acortar el horario Es enérgico quitándose concejales. de los bares, lo dice por Miguel Sainz, ex concejal de festejos, que parece ser que en San Mateo no lo hizo tan bien como podía parecer. Y... No, más bien no. Bien, un titular rápido, si sabéis, si podéis. A ver, yo creo que sí, que ha intentado contentar a todos, pero que yo también pienso que hay mucha gente que vive en las zonas de terrazas, pero yo sí que voy a abogar por una cosa y ya titular rápido, que la policía local cuando se le llame que vaya, porque hay determinadas zonas donde efectivamente se desmadran las terrazas, hay zonas donde hay terrazas que ni siquiera tienen el cartel puesto de cómo deben estar las terrazas y es preceptivo, obligatorio, y salen y campan a sus anchas, y creo que es eso lo que tiene que regular la policía local, es decir, que lo que hay se cumpla. Quique Borba. Me parece que el riesgo político de no contentar ni a unos ni a otros y dejar a todos bien lo puede erosionar mucho de cara al futuro.
Ojo, la lectura política, Luis Javier Rodríguez Moroy. Y está claro, pero es la obligación del gobernante es intentar contentar a todos en la medida de lo posible. Lo que sucede es que en esto, como en todo, la consolidación de derechos, cuando subes un escalón, pasa como con los independentismos, ya crees que eso es la base y ya hay que ir a por el siguiente y a por el siguiente. Y yo creo que con las terrazas nos hemos desmedido. Hay bares de 20 metros que tienen una terraza de 200 y eso es ilógico, porque han multiplicado por mucho sus beneficios y ahora creen que eso es lo que tenían desde el principio y no es así. Y eso que dices de terrazas, hay terrazas en algunas calles en las que están perfectamente delimitados y dejan un sitio para el peatón. Pero en el momento que las sillas se tuercen, ponen un cochecito del niño, ponen tal, se colapsan algunas calles. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y las entradas a los portales. De eso se tiene que encargar el propio hostelero, aparte de la policía municipal. Es muy difícil el contentar a todos, pero desde luego... y todos los ciudadanos somos también utilizadores de las terrazas y por lo tanto los que queremos pasear también nos sentamos en las terrazas y lo que tendría que haber es un sentimiento de todo el mundo y pedir responsabilidad a todo el mundo, cosa que no es posible, porque nadie en este país ya somos sujetos de obligaciones, solo sujetos de derechos. Que sepamos que la calle es del ciudadano, que nosotros somos ciudadanos. Venga, la frase. Yo creo que físicamente es muy fácil regular y yo creo que está regulado con las mantines de tate. No conozco ningún bar que 20 metros tenga 200 de terraza. Los hay. Sí, no, 200. Sí, pues voy a alquilarlo porque es un chollo ese bar. ¿No? Yo creo que físicamente se puede regular. Lo que no se regula muchas veces es la conciencia ciudadana. Y eso es muy difícil de regular. Y luego la apropiación del ruido en el exterior de los establecimientos que exime en cierto modo a los establecimientos, eso no está regulado. Y yo creo que la presencia de la policía, sin ser coercitiva, sino llamadora... No, de cumplimiento. Porque los horarios son iguales aquí, yo miro los horarios en Pamplona, en Vitoria, esto son iguales. A lo mejor media horita más por aquí, media horita más. Los horarios son iguales, los espacios son iguales. Yo creo que la conciencia ciudadana es lo que falla. Y luego que el ayuntamiento tenga rostro humano ante esa situación que es entendible, pero que no puede consolidarse en el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, por charlar y por ser tan amables de estar junto a los riojanos cada miércoles. Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida vamos a escuchar a Esther Herranz, que nos va a contar lo que se está currando en Bruselas, pues para intentar echar un capote, una mano al mundo del vino, que no lo está pasando nada bien tampoco. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja.
En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. Hermosilla Esteticistas te invita a visitar sus nuevas instalaciones en la calle Duques de Nájera de Logroño. El nuevo servicio de medicina estética se une a su amplia carta de tratamientos. Primera visita y diagnóstico gratuito sin compromiso. Tintorería Presto te garantiza el mejor resultado en la limpieza de cualquier tipo de prenda, cortinas, edredones, bolsos, vestidos, trajes. Limpieza en seco para conservar tus prendas como el primer día y por más tiempo. No lo dudes más, garantía y calidad con el mejor servicio en Presto. Calle Duques de Nájera 43, Logroño. Se lo habíamos prometido, señoras, señores, acabamos este programa y lo hacemos hablando de vino, de campo, y lo hacemos con una voz muy autorizada. Es una persona que procede de aquí, de esta comunidad autónoma, es Esther Herranz, pero ella trabaja en Bruselas, en Estrasburgo, en definitiva trabaja en Europa y ahora mismo pues está muy centrada en este sector que les he mencionado, en el sector del vino. ¿Qué tal, Esther Herranz? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer saludaros. Decíamos que está muy centrada ahora en el sector del vino porque ya tenemos paquete vino. Para los telespectadores que no sepan lo que es, bueno, ya tenemos, de momento lo tenemos, ha dado su pasito en el Parlamento. Ahora queda todavía que lo aprueben los países, que esa debe ser una piedra dificilita en el camino. Pero explíquenos, refrésquenos, ¿qué es el paquete vino? ¿Qué va a permitir? El paquete vino es un conjunto de medidas que se presenta por parte de la Comisión Europea pues en mayo pasado, en respuesta a lo que habían trabajado los expertos vista la crisis tan grande que tiene el sector del vino. Entonces, se ha presentado esas medidas por parte de la Comisión Europea y el Parlamento lo que ha hecho, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo me ha nombrado ponente y lo que hemos hecho ha sido ir a más, es decir, mejorar aún más la propuesta que inicialmente había lanzado la Comisión Europea, el comisario Hansen. Esta propuesta se conoció en el pasado mes de julio, se presentaron unas enmiendas y ahora lo que hemos hecho ha sido votarla y ya tenemos el documento del vino que ha aprobado la Comisión de Agricultura. ¿Y qué he hecho? He pedido la autorización de, en vez de llevarla a pleno y luego empezar la negociación con el Consejo, lo que he pedido es que directamente con lo que se ha aprobado en la Comisión de Agricultura, porque no ha habido ningún voto en contra, más que uno, y una abstención, ningún voto en contra. Entonces, con esa seguridad, me mandan a negociar con el Consejo en presencia de la Comisión. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque queremos que esto se llegue a un acuerdo antes de, a primeros de diciembre, de tal forma que lo vote el Consejo nuevamente y lo vote el Parlamento en plenaria y podamos tener ese documento aprobado con las medidas nuevas
antes de que empiece la próxima campaña, es decir, cuando se pase la Navidad, que esté ya disponible. Claro, esa era mi siguiente pregunta, que se me ha adelantado Esther Herranz, porque a las personas que nos estén viendo, pero sobre todo a esos viticultores que justamente en este momento lo están pasando pues bastante mal, porque ha bajado el consumo del vino, porque les suben los insumos, porque además, bueno, la tormenta perfecta de la que tantas veces hemos hablado. ¿Dará tiempo, usted confía en que para la próxima campaña todas estas medidas puedan ser reales ya para ellos, para ellas, para los viticultores? Claro que sí, esa es la idea, por eso hemos trabajado tan deprisa, hemos trabajado durante el verano en las enmiendas de compromiso, es decir, de poner de acuerdo varias enmiendas para conseguir votar esos compromisos que han salido todos aprobados, y la idea es precisamente pedir tiempo, ahorrar tiempo y hacerlo, negociar con el Consejo y con la Comisión cuanto antes. Ya estamos en ello. Y la idea es que esto esté votándose en el último plenario del año, que es la semana, me parece, del 16 de diciembre, si no me equivoco, o todo lo más, si no diera problema, o si hubiera un problema técnico, se votaría en enero y que esté disponible ya inmediatamente. Yo creo que sí, que va a dar tiempo y que ahí va a estar disponible. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos que el dinero que nos está gastando en otras cosas pueda servir para las medidas de crisis, esas famosas vendimia en verde, destilación o arranque. Buscamos a que haya dinero para promoción, buscamos que haya campañas de promoción del vino y modificarlas y mejorarlas para que el comercio del vino tenga una repercusión en países terceros todavía más amplia de la que tiene actualmente. Y lo que buscamos, en definitiva, es que las cooperativas y los viticultores tengan esas medidas disponibles que necesitan, porque son, digamos, el eslabón más débil de la cadena. Pero es verdad que en estos paquetes hemos tratado todas y cada una de las posibilidades de la cadena para darle solución a todos ellos y tengan un abanico de medidas que les pueda servir de cara al futuro para ir sorteando un poquito y variando un poquito esta crisis que está durando demasiado y que no tiene pinta de ir a mejorar en breve. Eso es lo que dicen los agricultores, eso es lo que dice el mundo del campo. Al margen del paquete vino, es verdad que uno, aquí en el terruño, que usted conoce muy bien, en esta comunidad autónoma nuestra, cuando habla con la gente del campo, dicen, es que estamos enterrados en burocracia. No sé hasta qué punto desde allá, desde las instituciones europeas, se comparte esta visión y qué mensaje lanzaría pues a esas personas que están a pie de campo, en el renque. Siempre lo hemos dicho, que cada vez que arreglamos algo o lo modificamos, todavía lo complicamos más. Y que la simplificación es un problema que ha entendido la Comisión Europea, y todos los paquetes que se están mandando, paquetes legislativos que se mandan desde el principio de esta comisión, son el de simplificación, ¿no? Los hemos tenido diferentes ómnibus, estamos esperando ahora que nos manden el agrario, pero ha habido más y se busca la simplificación. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y esto es importante tenerlo en cuenta: el dinero público es de todos y tenemos que estar seguros de que el dinero público está perfectamente controlado en todos los eslabones de la cadena, desde que sale de Bruselas hasta por cuando pasa por los Estados miembros, cuando llega a las regiones, cuando llega a las comarcas, cuando llega al beneficiario final. Y eso requiere un cierto grado de burocracia y eso requiere un grado de papeleo. De lo que se trata es de no duplicar, de lo que se trata es de ahorrar el máximo posible de esfuerzo al perceptor de las ayudas, pero siempre con control, porque, insisto, el dinero es de todos. Claro, y también entiendo que habrá un tema relacionado con la trazabilidad, y enlazo esto con otra pregunta, porque es usted también vicepresidenta de la Comisión de Sanidad Alimentaria, y estoy pensando ahora, por ejemplo, la portada de hoy de Diario La Rioja, que habla de esa crisis de la gripe aviar y que afecta pues, a varias empresas de esta tierra. También se asegura la trazabilidad de todos los alimentos en este mundo cada vez más globalizado, entiendo. Efectivamente, es una de las cosas más importantes de la que podemos estar más orgullosos los europeos, que la trazabilidad en Europa es una de las, digamos, de las enseñas de la calidad de nuestros productos y de nuestros animales. En el caso de la gripe aviar, que no es un tema nuevo, que es un tema recurrente, hay que tener en cuenta que no solamente hay aves industriales, o sea, que están en producción, o aves domésticas, que también hay aves silvestres. Entonces, el problema está en la migración de las aves,
que, como todo el mundo sabe, se produce ahora en otoño. Entonces, esas aves silvestres pueden portar la gripe aviar. Esta es la razón por la que en este momento, por ejemplo, pues las gallinas ponedoras que están en libertad ahora tienen que ser protegidas de no ser contagiadas por este tipo de aves. Esta es la razón por la cual nos han dicho que tienen que alimentarse y estar en recintos cerrados. Parece que todos apostábamos por las gallinas en libertad, pero bueno, hay cosas que nos tienen que poner en nuestra realidad, y es que tenemos que proteger a nuestras aves en producción de esa situación en la que pueden estar en contacto con aves silvestres. Y a las aves silvestres usted sabe, y todo el mundo sabe, que no se las puede controlar. Entonces, en esta circunstancia, pues lo que tenemos que apostar es porque se incremente lo mínimo posible el gasto para el productor, y que se incremente también el máximo posible la posibilidad de contagio, porque hay que sacrificar a un montón de animales cuando se producen contagios, y esto hay que evitarlo tanto por el sufrimiento del animal como por el bienestar económico de la granja y los puestos de trabajo que están vinculados a ella, como el efecto que tiene luego en el consumidor del aumento del precio pues de la carne de pollo o de los huevos, que todos sabemos que ha aumentado ya bastante. No le falta trabajo allí en Bruselas, en Estrasburgo, Esther Herranz. ¿Qué diría que es lo más importante que tiene que ocurrir en Europa de aquí a final de año, que tenemos pues la Navidad ahí a la vuelta de la esquina, que sea beneficioso para esta comunidad autónoma? ¿Qué sería lo que usted, que entiendo que va a regresar aquí a Navidad, pues a pasarla con su familia, tiene que irse sí o sí con ese deber hecho? Pues tener aprobado el paquete vino. Soy la ponente y no puedo decir otra cosa, pero también me gustaría que el marco financiero plurianual, digamos, se sustanciara. La carta que me han dado... Ha habido una carta que me han dado 4 grupos políticos de que estamos en contra del marco financiero plurianual, ese que se nos presentó y que no nos gusta para nada, ni al sector agrario, ni a las regiones, ni a las ciudades. Hay muchos que estamos en contra de este marco financiero presentado para el periodo 28-34. Y ha habido una carta respuesta de la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, que dice que digamos que nos responde a todos los puntos que le habíamos dicho que no nos gustaban. Y dice, bueno, pues para que haya más dinero en el sector rural, que el 10% de ese sobre nacional destinado, tal, que se dedique al sector rural. O nos dice también, por ejemplo, que se tenga en cuenta las regiones y las ciudades a la hora de describir los programas nacionales que tienen que hacer los Estados miembros. Queremos que se sustancie, no queremos palabras en el aire. Entonces, si hubiera una clarificación, digamos, una puesta negro sobre blanco de exactamente cuál es la nueva propuesta de la Comisión Europea, pues sería muy bienvenida y podríamos celebrar la Navidad con algo más de tranquilidad. Porque así, mientras es solamente una carta, digamos que no estamos muy satisfechos todavía ni nos tranquiliza. Bueno, pues a ver si se hacen realidad esos deseos. Y nada, seguir trabajando. No sé en qué le pillamos, que tiene la jornada de hoy de pues interesante. Hoy empieza el pleno. Empieza el pleno, que mañana acabará. Es un mini pleno de Bruselas y estamos en reuniones de grupo hablando entre los colegas de los votos que vamos a realizar en el día de mañana. Y en mi caso particular, pues estoy con el vino. Estoy hablando con los servicios técnicos para ver si llegamos ya, o sea, porque primero las reuniones políticas son después de las reuniones técnicas y ahora hay reuniones técnicas entre Consejo y Parlamento, es decir, entre nuestro equipo de Parlamento y el equipo del Consejo, la presidencia danesa, para ir cerrando temas y que solo nos quede un gran trílogo, una gran reunión política para cerrar aquello que no haya podido ser acordado en los trílogos técnicos. Así que en esas cosas estamos. Bueno, pues a darle duro, porque lo que hagan allí es nuestro presente y es nuestro futuro. Así que muchísimas gracias, Esther Herranz, por acompañarnos estos minutos y sobre todo por explicar bien clarito lo que pasa ahí en Europa, que lo que digo es nuestro presente y es nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Y a ustedes, señoras, nos despedimos hasta el próximo programa. Ya saben que son lo mejor que tiene esta casa, TVR. Gracias por estar ahí. Había que pasar días malos,
Frío, muy fríos, calores tremendos. Se vendimiaba más tarde, porque yo estaba vendimiando y ya estaba nevando. Estudiar, investigar, observar y transmitir eso, que no se queden las ideas en mí. El vino para mí es todo o casi todo. Lo que yo soy, parte lo ha hecho el vino. Raíces, tradición. Un medio de vida y un medio también de expresión personal. Siempre vincula momentos felices. El vino para mí es diversión. Discutiendo sobre si era el mejor vino que había bebido en su vida, que decía Bourcy, a si era el mejor vino que se podía consumir en este momento, como decía Letán. Es imposible, el Latour no se puede mejorar. Y él le decía, ¿cómo que no? Si yo he ido a Rioja, he estado con los Seguren, tenían el San Vicente y ahora tienen Amancio, la nieta, y encima dicen que todo se puede mejorar. Se vivía en la euforia de que todo es igual y todo es bueno. El mapa de suelo sigue, pero colgado en algún sitio casi clandestino. ¿Tuvo alguna dificultad el ser una mujer, ser la joven de la familia, en un sector además rodeado de hombres? ¿Cómo fue? Poco fácil. Rioja, sin duda, seguirá siendo el motor de los vinos españoles en el futuro. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru es tiempo de terrazas. Los restos de comida al marrón, no al gris o al verde, al marrón. Espartero Agencia de Limpiezas. Experiencia y calidad al servicio de cualquier espacio y superficie. Disponemos de personal altamente cualificado, maquinaria de última generación y productos de primerísima calidad. Espartero Agencia de Limpiezas, máxima garantía en limpieza y desinfección. En calle Beatos Mena y Navarrete, frente al 46, Logroño. Fernando Madorrán, corredor de seguros, se ha integrado en Nordis Correduría de Seguros para sumar un mayor alcance y así poder contar con más experiencia en el sector. Esta unión nos permitirá ofrecerle una atención aún más completa, eficiente y adaptada a sus necesidades, siempre en defensa de sus intereses. Correduría de Seguros Nordis Madorrán. Seguros de persona a persona.
Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. En Vendil Lardero somos la única empresa en La Rioja que trabajamos con café Essentia natural en grano y con Nescafé Ristretto. Presentamos los auténticos Essentia natural y Nescafé Ristretto. Café en grano de calidad superior Essentia, 100% natural, intenso y equilibrado. Nuestro Nescafé Ristretto, el auténtico. Para los que les gusta otro tipo de café. Vendil Lardero. En nuestras máquinas sabes lo que tomas. Lo habrán notado, productos como la carne y los huevos no paran de subir y con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, probablemente nos enfrentemos a las fiestas más caras de los últimos años. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La preocupación de los riojanos en los mercados es evidente. Todo está más caro. A pocas semanas de que empiece la Navidad, los consumidores temen que productos como el marisco o la carne lleguen a máximos históricos. El coste aumenta sin parar, incluso en productos básicos como la fruta o la verdura. Muchas veces que las alubias verdes cuestan más que una pieza de marisco. En Albelda, un hombre de 60 años ha sido investigado por colocar trampas ilegales en una zona protegida. El caso salió a la luz cuando una mujer alertó a la Guardia Civil tras quedar sus perros atrapados en los lazos metálicos. Las cámaras grabaron al sospechoso rearmando la trampa junto a un menor. Ahora se enfrenta a delitos contra la fauna y maltrato animal castigados con prisión e inhabilitación. En Logroño ya han comenzado las excavaciones del proyecto 1521 que transformará el entorno del Rebellín y Balbuena. Esta obra busca rescatar la muralla del siglo XIX y abrir paso a un gran espacio verde. De momento, los trabajos arqueológicos implican cambios en el aparcamiento frente a la comandancia. Las plazas se han trasladado a la calle Intendencia y son de pago. En el futuro, este plan contempla la construcción de 2 nuevos parking y la conexión con el Parque del Ebro. Que es la principal inversión, la principal transformación que aborda Logroño desde el soterramiento del ferrocarril, salvando las distancias, con una particularidad, que esto tiene muchos más ingredientes patrimoniales en juego y por tanto hay que ser mucho más meticuloso. Y en deportes, hoy los protagonistas de la final del 4 y medio se han visto las caras en el escenario donde el domingo buscarán la chapela. Javier Zabala y Pello Echeverría han separado el material con el que jugarán este partido. El riojano llega tras un campeonato en el que ha ido de menos a más. El navarro, por su parte, busca un título que ya se le ha resistido en las 2 ediciones precedentes. No le doy vueltas a la etiqueta de favorito, no. Al final, aquí lo único que está claro es que el que llegue a 22 será el favorito y el que se lleve la chapela y, bueno, con eso yo creo que es suficiente. Vamos a ir con todo, sabiendo que podemos hacer historia 18 años después, pero bueno, sabemos que siempre se salta la cancha, hay uno que gana, uno que pierde, así que tampoco nos vamos a volver locos, ganemos o perdamos y la pelota sigue. Pero mucho. Ahora mismo estoy mirando lo del bacalao y cada vez que vengo ha subido algo, pero algo ahora no es que digas, uy, pues mira, ha subido 10 céntimos o que ya 10 céntimos también son.
Pero no, ahora ya suben de 50 céntimos, 80, 90 y hasta €1. Son quejas de los consumidores porque llenar la cesta de la compra se vuelve cada vez más caro. Frutas, verdura, carne, incluso los productos más básicos siguen subiendo. A las puertas de la Navidad, el temor de muchos consumidores que estas sean las fiestas más caras de la historia. Los precios siguen subiendo y los consumidores lo notan en la cesta de la compra, incluso en productos básicos como la fruta o la verdura. En los mercados la preocupación es evidente. La verdad es que ha subido bastante, sí, no sé en qué porcentaje, pero sí, bastante ha subido. Últimamente ha subido demasiado, así que luego se disparará. Es desorbitado, ha subido muchísimo respecto a, en proporción a los sueldos que hay ahora mismo, que es lo que no está subiendo. A pocas semanas de que empiece la Navidad, los consumidores temen que nos encontremos ante la más cara de la historia, sobre todo en productos como el pescado, marisco o carne, los platos más tradicionales que suelen aumentar sus precios durante esas fechas. Depende de lo que quieras comprar en Navidad, que siempre es lo que más sube. Suelo comprar antes, sí, porque los precios están mucho más bajos y luego se desmadran. Subirán. Es el negocio. Los comerciantes aseguran que ellos también enfrentan costes más altos. Creen que enfermedades como la gripe aviar han existido siempre, pero que nunca habían tenido consecuencias tan grandes sobre los precios. Quizás sea por mal pensamiento, pero es que cada vez que empiezan a subir los precios se encuentra una enfermedad de los animales, bien la gripe aviar, bien las vacas locas, cualquiera de esas enfermedades que yo creo que son enfermedades que han estado siempre. Lanzan además un consejo. Lo que hay que pedirle al consumidor es que piense muy bien lo que compra, que sepa muy bien lo que compra, que miren siempre los etiquetados, dónde están producidas todas esas mercancías. De momento, toca comparar, elegir bien y ajustar el bolsillo para prepararse antes de Navidad. Un hombre de 60 años, vecino de Albelda, ha sido investigado por colocar trampas ilegales en una zona protegida de este municipio. Todo se descubrió gracias a una mujer que alertó a la Guardia Civil después de que sus perros quedaran atrapados por el cuello y una pata en uno de estos lazos metálicos. Las trampas, hechas con cable de acero, estaban ocultas junto a una balsa de riego. Las cámaras de vigilancia grabaron al sospechoso rearmando el dispositivo e incluso mostrando a un menor cómo hacerlo. Ahora se enfrenta a delitos contra la fauna y maltrato animal, castigados con prisión e inhabilitación. En Logroño ya han comenzado las excavaciones del proyecto 1521 en el entorno del Rebellín y Balbuena, un plan que transformará esta zona histórica de Logroño. El arranque de los trabajos arqueológicos trae consigo cambios en el aparcamiento frente a la comandancia, que se traslada a la calle Intendencia. Allí las plazas son ahora de pago. Esta obra busca rescatar la muralla del siglo XIX y abrir paso a un gran espacio verde. El proyecto 1521, la gran apuesta del alcalde, ya está en marcha. Hoy se ha dado el primer paso con los trabajos previos a las excavaciones arqueológicas frente a Comandancia. Las máquinas preparan el terreno para localizar los restos de la muralla del siglo XIX. Una actuación que marca el inicio de la gran transformación urbanística del entorno del Rebellín y Balbuena. Es la principal inversión, la principal transformación que aborda Logroño desde el soterramiento del ferrocarril, salvando las distancias, con una particularidad, que esto tiene muchos más ingredientes patrimoniales en juego. Nuestro objetivo ahora es rastrear la disposición de aquella muralla para que toda la documentación que podamos ahora recoger sirva al futuro proyecto tanto de la construcción del aparcamiento subterráneo como de las directrices generales de la valoración patrimonial que nos vaya a merecer todos estos hallazgos en relación con la Puerta del Camino, el Cubo del Rebellín, el Palacio de la Inquisición y Balbuena, para que podamos llevar a cabo un estudio global de toda esta disposición y tomar las mejores decisiones. El comienzo de las obras ha obligado al cierre del aparcamiento regulado en la Plaza Ángel Bayo. Las plazas se han trasladado provisionalmente a la antigua calle Intendencia junto a Balbuena, donde ya se aplica la tarifa hora. A lo largo de los primeros meses del 2026 provisionalmente se volverá a reponer esta zona para que vuelva a ser utilizado por los vecinos como zona verde hasta el inicio de esos trabajos del parking, que en principio tenemos previstos que a finales del año 26, principios del 27, pues empezar a licitar ese ansiado aparcamiento.
Según el ayuntamiento, el número total de plazas se mantendrá gracias a 2 nuevos parkings, mientras la zona se reordenará con más espacios verdes y la recuperación del foso original. Hay un sinfín de motivos que permitan plantear que cualquier euro que se invierta aquí va a ser multiplicado por mucho en beneficio de la ciudad de Logroño. Un proyecto que va más allá de esta legislatura y que aspira a crear un entorno más amable, peatonal y conectado con el casco histórico de Logroño. Y también en Logroño, pero en este caso en el auditorio de la UNIR, se ha celebrado la 4ª jornada de Foro Rioja Innovación Financiera y Empresarial, donde expertos económicos han desvelado cómo proteger y multiplicar el patrimonio familiar en un contexto económico cambiante. En concreto, se ha analizado qué son y cómo funcionan las entidades privadas dedicadas a gestionar el patrimonio de familias de alto poder adquisitivo. A lo largo del encuentro se ha abordado los retos que afrontan en la actualidad las empresas familiares, como los cambios en la economía, la inflación, los tipos de interés o la sostenibilidad. Las aspiraciones de los herederos y la mirada experta de quienes han compuesto el patrimonio. Y por último, quiero aprovechar esta última. Las obras de renovación de la calle Betty High comienzan antes de que finalice el año. Los trabajos, con un estilo similar al de la conexión con Duquesa de la Victoria, se ejecutarán en 6 meses. Hoy la Junta Local del Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a este proyecto, así como a nuevas ayudas para accesibilidad en viviendas y rehabilitación de edificios en el centro histórico. La remodelación de la calle Betty High marca el inicio de la transformación de las 100 tiendas. El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado las obras por más de 414.000 euros. El proyecto seguirá el estilo de la conexión con Duquesa de la Victoria, con nuevo adoquinado de granito, soterramiento de cables, renovación de luminarias y mobiliario urbano. Las obras comenzarán antes de fin de año, con un plazo de ejecución de 6 meses. Nuestra primera intervención era esos accesos en la glorieta del Dr. Zubía. En esa conexión iniciamos ahora, como decimos, la calle Betty High y en las próximas semanas, probablemente la semana que viene, traeremos esa adjudicación para esa asistencia técnica del proyecto global que también actuará paso a paso en distintas zonas del entorno de las 100 tiendas. En materia de vivienda, la Junta Local ha aprobado varias convocatorias de ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad y rehabilitación. En total se destinarán más de 800.000 euros a subvenciones que permitirán adaptar portales y viviendas, además de restaurar fachadas y elementos singulares de edificios en el centro histórico. Subvenciones especiales para aquellos que programen una rehabilitación integral del edificio, el mantenimiento y la restauración de fachadas o también de otros elementos de interés singular. Por otra parte, se mejorará el acceso al yacimiento arqueológico del CEIP Baria y se instalará una mini rampa de skate en la Plaza de las Chiribitas. Ezcaray estrena una nueva vía ferrata en la ladera de la Peña Sant Torquato, un atractivo más para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura. El recorrido, que combina senderismo y escalada, se divide en 3 tramos de distinta dificultad y tiene una duración aproximada de 1 hora desde la zona baja de la vía verde del río Oja. Y también dejaron varios ganchos, te dejó... Que esa te hace, sí, es de nivel... te hace sudar. Una obra que yo creo que mejora la oferta que tenemos de deportes de montaña en Ezcaray, una infraestructura que no teníamos y yo creo que nos permite abrir otras vías para los amantes de este deporte. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir, porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Será el próximo 12 de enero cuando se abrirán las inscripciones para participar en la 17ª edición de los Premios Ecovino, un concurso que se ha consolidado como la mayor cita del vino ecológico en España y el principal concurso enológico celebrado en La Rioja. Además de los distintos premios, no faltarán las catas populares y presentaciones de los vinos ganadores ante profesionales del sector. De ciencia en vino ecológico, a los premiados. Así que yo creo que... Las bases con toda la información pueden consultarse en premiosecovino.com. El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda semana de mayo. La entrega de premios está prevista para el 15 de mayo en el aula magna del edificio quintiliano de la Universidad de La Rioja.
Hay historias que pasan de abuelos a nietos, como pasan los inviernos y las vendimias. Historias que recoge el documental Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda, que hoy queremos seguir mostrándoles antes de su estreno mañana jueves en la sala Gonzalo de Berceo. Había que pasar días malos, fríos, muy fríos, calores tremendos. Se vendimiaba más tarde, porque yo estaba vendimiando y ya estaba nevando. Estudiar, investigar, observar y transmitir eso, que no se queden las ideas en mí. Esta coproducción de Diario La Rioja y TVR, realizada con motivo del centenario de la denominación, se rodó el pasado mes de junio con los testimonios de 4 familias dedicadas desde hace décadas al vino. El resultado, del que también podrán disfrutar el viernes en sus pantallas a las 3 y a las 9:30 de la noche, combina conversación y memoria con imágenes a pie de viña, en bodega y a vista de dron. Detrás hay preparativos, muchas horas de grabación y edición y un minucioso trabajo de iluminación y sonido. Si era el mejor vino que había bebido en su vida, que decía Bursí, así era el mejor vino que se podía consumir en este momento, como decía Letán. Rioja, sin duda, seguirá siendo el motor de los vinos españoles en el futuro. Es la primera vez que los vemos posar juntos. Ahí los tienen Javier Zabala y Pello Echeverría, los 2 pelotaris de Aspe que este domingo en el frontón Vizcaya de Bilbao buscarán ganar la txapela del 4,5. El riojano llega tras un campeonato en el que ha ido de menos a más. El navarro, por su parte, busca un título que ya se le ha resistido en las 2 ediciones anteriores. A priori, Pello es favorito por su experiencia. Zabala llega de tapado y buscará dar la sorpresa. A sus 28 años, Zabala afronta el domingo el partido más importante hasta el momento de su carrera. Esta final del 4,5 será la primera que dispute y cuenta con el aliciente de ser el primer riojano en conseguirlo después de que Titín lo hiciera hace ahora 18 años. Parece que hemos conseguido ya la txapela, ¿no? Por el movimiento que está habiendo en La Rioja y bueno, queda el paso más difícil, pero bueno. También hoy estamos de celebración porque nos hemos metido en una final que siempre cuesta mucho y bueno, es un premio al trabajo que hemos hecho, mío y de mi gente y de mis entrenadores y bueno, vamos a ir con todo sabiendo que podemos hacer historia 18 años después, pero bueno, sabemos que siempre se salta a la cancha, hay uno que gana, uno que pierde, así que tampoco nos vamos a volver locos, ganemos o perdamos y la pelota sigue. Y enfrente Zabala tendrá a Pello Echeverría, un pelotari con muchas virtudes para jugar en el 4,5. No en vano el navarro acumula 5 semifinales consecutivas dentro de la jaula y este domingo disputará su tercera final consecutiva. Las 2 anteriores las ha perdido. Bueno, es algo lo que vengo diciendo, ¿no? Es un premio, ¿no? El estar 3 años seguidos en una final no lo regala nadie, es algo muy bonito. Lo he dicho que bueno, estos 15 días me ha costado disfrutar en las anteriores. En esta creo que estoy disfrutando día a día. En otros momentos pues me había puesto más tenso, estoy disfrutando y le doy mucho valor al poder estar disfrutando de esos días y bueno, tengo un partido precioso por delante el domingo y que vendré a darlo todo. No le doy vueltas a la etiqueta de favorito, no. Al final aquí lo único que está claro es que el que llegue a 22 será el favorito y el que se lleve la txapela y bueno, con eso yo creo que es suficiente. Lo que está claro es que se presume una final durísima y con mucho ritmo, y muestra de ello es el material que ambos han elegido esta mañana en el Vizcaya de Bilbao. Pello ha separado primero y ha optado por 2 pelotas más rápidas que ha encontrado en el cestaño. Zabala ha elegido después y se ha quedado con las otras 2 más alegres. Han separado rápido y se han decantado por un material alegre, un poquito más quizá el de Pello Echeverría, pelotas vivas y a la altura de una final con ritmo. Bueno, está claro que creo que el momento que estamos los dos es de meter mucho ritmo, ¿no? al partido. Es verdad que van a entrar muchos factores en un día como el del domingo, al final es una final, creo que entran más factores que en un partido normal
y creo que si los dos estamos bien, pues sí que será un partido de ritmo y muy físico. Intentaré acabar el partido lo antes posible, como intentará él, pero no huyo de que sea una batalla dura y que si está igual en el marcador, me gusta esas sensaciones de sufrir, esa agonía. Le he cogido el gusto a ese sufrimiento y intentaremos, si el partido se alarga, aguantar. Pello tiene la experiencia y Zabala es el debutante, pero el riojano sabe la clave para poder tener opciones. Pues creo que creer en mí, ¿no? En saber las cosas que tengo buenas y aprovecharlas y he sabido mejorar las cosas que igual me impedían estar aquí, ¿no? Sobre todo igual a la hora de restar, a la hora de alguna pelota no jugarla con cabeza, de desfondarme y bueno, creo que he ido mejorando los aspectos que me impedían el seguir avanzando en rondas y en creer en mí, que creo que es muy importante. Tras separar hoy el material, Zabala ha realizado un entrenamiento en el frontón Vizcaya. La pelota también forma parte de los Juegos Deportivos, un programa que lleva varias décadas en marcha y que esta temporada reunirá a 20.000 escolares riojanos. Entre las novedades de este curso destaca el aumento de chicas, la inclusión del 3x3 y la formación de los técnicos en primeros auxilios. 20.000 escolares riojanos aprenderán, competirán, pero sobre todo disfrutarán esta temporada en los Juegos Deportivos. Una cifra similar a la de otros años, pero en la que destaca el aumento de la presencia femenina. Ya creció el año pasado, estamos trabajando en ello para que siga creciendo y las modalidades de deporte colectivo, principalmente en voleibol, en baloncesto y en fútbol, sigue creciendo el deporte femenino. Este curso en baloncesto y en balonmano se ha ampliado el número de jugadores por equipo. El baloncesto pasa de 8 deportistas a 10 y los de balonmano tienen en el equipo, pueden tener hasta 20 deportistas en lugar de 18. Otra de las novedades radica en la inclusión del 3x3. Se han incluido 4 jornadas del 3x3 antes de que empiece el 5x5, que es bueno, pues la modalidad reina del baloncesto, ¿no? Y la cuarta gran novedad es la formación de los técnicos en primeros auxilios. Se puede hacer online, lo venimos haciendo durante unos años aquí en la capital, en Logroño, y este año, en diciembre, se va a hacer en Rioja Alta, Rioja Baja, para que todos aquellos técnicos que tengan todavía pendiente el curso, para que en la temporada 27 va a ser obligatorio, pues puedan hacerlo. Esta campaña, los Juegos Deportivos tendrán 33 jornadas y contarán con 990 equipos que competirán en 36 modalidades, casi todas individuales, salvo 5 colectivas. Es un programa dirigido a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2019 que el Gobierno financia con 1,3 millones de euros. Consulta condiciones en volvocars.es. Incluso antes que nunca los turrones ya han desembarcado en los supermercados. Es el anticipo de una Navidad que siempre viene acompañada por el tradicional sorteo de la lotería. Mira, qué suerte. ¿Cuánto? Porque alguien enmarcaría un décimo. El anuncio de este año cuenta la historia de un boleto enmarcado que aparece en el rastro de Madrid, una historia de Navidad que nos habla de las prioridades de la vida. No lo cobraste. Felicidades, papá. Vas a ser abuelo. Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? Y esto es todo por nuestra parte. Recuerden que la información volverá en nuestra segunda edición del informativo a las 8:30. Hasta entonces pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Así ha amanecido esta mañana en Logroño, como se aprecia en este time-lapse de Meteo Sojuela. El mapa isobárico nos muestra altas presiones desplazadas hacia Europa y el norte de África, afectando de forma débil a la península. Una profunda borrasca de nombre Claudia estará avanzando por el Atlántico hacia la península, pero ha quedado frenada por las altas presiones. Hoy esperamos cielos poco nubosos con nubes altas, las temperaturas en ligero ascenso, que será moderado en la Ibérica en las máximas. Y para mañana, predominio de cielo poco nuboso con nubes altas y tendiendo a intervalos nubosos al final del día, sin descartar algún chubasco disperso. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Les dejamos ahora con las imágenes que nos envían nuestros colaboradores del tiempo. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Fernando Madorrán, corredor de seguros, se ha integrado en Nordis Correduría de Seguros para sumar un mayor alcance y así poder contar con más experiencia en el sector. Esta unión nos permitirá ofrecerle una atención aún más completa, eficiente y adaptada a sus necesidades, siempre en defensa de sus intereses. Correduría de Seguros Nordis Madorrán. Seguros de persona a persona. En Vending Lardero apoyamos siempre a nuestros mayores. La soledad es un problema que afecta a casi 3 millones de personas en España. Queremos sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno de la soledad. Porque compartir un buen café es una bonita forma de combatir la soledad no deseada. El compromiso con la sociedad es lo que hace a una empresa grande. Vending Lardero. Comprometidos contigo. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola.
Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González.